Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico dirigido por nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es la mujer adúltera. Antes de pasarle con nuestro hermano Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin y una página a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos que por favor se suscriban y compartan los estudios bíblicos para que también sean de mucha bendición para otras vidas. También nuestro hermano Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en la página de Facebook a nombre de los Atalayas. También le pedimos que se suscriban a su página de Facebook y lo apoyen en su ministerio. Amén. Ahora sí le damos la bienvenida a nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano Estuardo. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder estar aquí reunidos y que me da la oportunidad nuevamente de poder compartir la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la mujer adúltera. Usted sabe esa historia, ¿verdad? Eh, que es muy famosa, ¿verdad? Que conocemos. Y más que todo ese dicho, ¿verdad? Que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿verdad? Que casi la mayor parte lo usa cuando hay alguna afrenta por la palabra, ¿verdad? Igual alguien quiere exhortar a alguien, pues muchas veces sacan este pasaje a relucir para que no se les diga nada, ¿verdad? Pero con relación a este pasaje vamos a ver si realmente nuestro Señor Jesucristo vino a dejar sin vigencia la ley, ¿verdad? ¿Verdad? Porque a veces se piensa, amado hermano, que lo que está en el Antiguo Testamento no tiene eh, ningún efecto para nosotros, pues no tiene sentido, ya no es necesario cumplir lo que está ahí, solo el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver en este relato de la historia cómo nuestro Señor Jesucristo utilizó la ley para juzgar tanto a los fariseos como a la mujer, cómo hizo cumplir la ley. Eso es maravilloso, amados hermanos, cómo el Señor nos va a enseñar en esta preciosa noche. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este momento, ¿verdad? Para que podamos transmitir el mensaje que Él desea. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado nuevamente de estar en este lugar, en este ministerio, para poder honrar tu nombre y poder aprender más de tu palabra. Te suplico, Señor, que tú nos guíes y que la palabra que tú vayas a impartir a cada uno de nosotros, Señor, pueda dar fruto y pueda cambiar y renovar nuestra vida. Desde ya, Señor, ponemos en tus manos la vida de nuestro pastor Luis y que tú hagas tu extraña operación sobre su vida y tu extraña obra sobre él, Señor, y que lo fortalezcas y que en este momento de descanso y reposo que le has dado, tú le puedas ministrar tu palabra para que cuando él pueda nuevamente darnos la enseñanza, traiga una palabra, Señor, aún más revelada del cielo, que es producto de la lucha y la aflicción, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito a manera de introducción, porque el tema es corto, fíjese, hermano, es corto, pero deja algo, va a aclarar muchas dudas, ¿verdad? Vamos a ver si realmente Jesús eh, violó la ley, digamos, ¿verdad? En este momento, en ese acto, ¿verdad? Vamos a ver si realmente eh, la ley quedó abolida, ¿verdad? Entonces, realmente cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿abolió la ley? Pues definitivamente no, ¿verdad? En este tiempo, algunos creyentes piensan que sí, que Cristo vino a abolir la ley y que todo el Antiguo Testamento pues quedó sin relevancia, ¿verdad? Para los cristianos que creemos
en este tiempo, ¿verdad? Que solo el Nuevo Testamento está vigente, que lo demás es algo anticuado, pues, que algo es anticuado, que ya no estamos bajo la ley, etcétera, de todo lo que a veces hemos escuchado. Pero Pablo da algunas citas bíblicas muy importantes para que podamos comprender esto. En Romanos capítulo 6, versículo 14 dice que ahí se establece que dice que ya no estamos bajo la ley, sino estamos ya bajo la gracia. Déjeme decirle que la gracia de Dios siempre ha existido desde el principio. La gracia de Dios es la que ha mantenido a su pueblo hasta este tiempo, desde el principio, ¿verdad? Entonces, cuando utilizan este pasaje, dice que, bueno, desde que Cristo murió para acá estamos bajo la gracia, ¿no? La gracia de Dios es algo maravilloso que siempre ha existido desde el principio, ¿verdad? Desde la fundación del mundo, ¿verdad? Gloria al Señor. En Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice que Jesús anuló el acta de decretos que había contra nosotros. O sea, ese acta de decretos es muy distinto a lo que es la ley, no es lo mismo. Entonces, hay una enseñanza con respecto a qué contenía ese acta de decretos, fíjese, amado hermano, que es lo que el Señor vino a anular, ¿verdad? A quitar, a dejar sin vigencia. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Mire qué impresionante es esto. La escritura nos muestra que si nosotros, en Deuteronomio capítulo 28, obedecemos al Señor, guardamos sus mandamientos, sus preceptos, sus testimonios, los seguimos, honramos el nombre del Señor, la consecuencia es, estas bendiciones te seguirán. Y hay una lista de bendiciones. Pero si desobedecen mis mandamientos, los, los, los incumplen, no les ponen atención, estas maldiciones te seguirán. Entonces, cuando dice aquí Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, eso quiere decir que nosotros o la humanidad no estaba siguiendo los mandatos del Señor. Entonces, la consecuencia era que estaban bajo una maldición, la maldición de la ley. Y cuando usted lee la lista, es sumamente grande. Y una de las maldiciones de la ley era que el pueblo de Israel iba a ser dispersado sobre todas las naciones a causa de la desobediencia a la palabra de Dios, que sus hijos iban a ser entregados a otros de otras naciones, igual a sus hijas. Pero cuando vemos las bendiciones son maravillosas, ¿verdad? Pero la bendición requiere una obediencia. Entonces nosotros, amados hermanos, no podemos, sin Cristo no podemos obedecer la palabra del Señor, y si no hay obediencia de la palabra, entonces automáticamente se activa lo que dice la Escritura, que está bajo maldición. Pero Cristo nos vino a redimir. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo 24 y 25, que la ley dice que fue solo un ayo, dice, para llevarnos a Cristo, ¿verdad? Porque ya no estamos bajo ayo. Ayo quiere decir tutores, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee todos estos pasajes y los lee de una manera rápida, con prisa, uno piensa que lo que estos pasajes están diciendo es que la ley del Señor fue quedada sin vigencia, pero estos pasajes no dicen eso, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que leer las Escrituras, debemos leerla de una manera muy cuidadosa, muy quieta y reposadamente, ¿va? Tranquilos, con, con un tiempo prudente, ¿verdad? Así tranquilos, que no haya ninguna distracción, para que el Espíritu de Dios, amado hermano, nos esté enseñando qué es lo que quiere decir cada pasaje. Entonces, la abolición de la ley no es, amado hermano, que la ley quedó sin vigencia, ¿no? Fíjese que esa es una de las estrategias que el enemigo podemos decir, ha hecho como una fortaleza en contra de muchos cristianos, haciendo creer que la ley de Dios ha quedado sin vigencia. Es una estrategia muy grande que ha tenido y que le ha funcionado por mucho tiempo. Pero damos gracias al Señor que en este tiempo, en cuanto ya se acerca la venida del Señor, el Señor está trayendo revelación a muchos de sus siervos para aclarar nuestro entendimiento y poder ver lo que realmente la Escritura nos está enseñando, amado hermano, y lo que el enemigo ha venido dañando por mucho tiempo. Entonces,
podemos ver algo muy importante, amado hermano, acá. El Señor nos advierte que en este último tiempo van a haber falsos maestros, falsos profetas. Mateo 24, versículos 4 y 5 dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, ¿verdad? En otras palabras, vendrán muchos afirmando ser maestros cristianos, póngase. Van a afirmar que son maestros de las escrituras, que no van a ser detectados, fíjese, amado hermano, porque traen una enseñanza muy similar a la que Jesús nos dejó en las escrituras, pero el Señor dice, mirad que nadie os engañe, pero lastimosamente también la escritura dice, y a muchos engañarán, a muchos. O sea, que Dios nos libre, ¿verdad? De estar en ese grupo. Por eso es necesario, amado hermano, que nosotros indaguemos en las escrituras bastante tiempo. También hemos visto que en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice que en los postreros días, en esos postreros días, muchos van a seguir a falsos cristianos. ¿Por qué falsos cristianos? Porque tendrán la apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué significa negar la eficacia de la palabra del Señor? Negamos la eficacia, fíjese, hay una definición que es muy exacta y dice, negamos la eficacia de la religión bíblica cuando hacemos caso omiso o buscamos argumentos para no hacer lo que la Biblia claramente enseña. Cuando algo no nos parece de la escritura y lo pasamos por alto, negamos la eficacia de la palabra del Señor. Entonces nos integramos a un grupo que tendrán la apariencia de la piedad. Mire, mire lo que nos enseña la escritura, ¿verdad? Dios es un Padre muy exigente en cuanto a la santidad, ¿verdad? Y por eso Él nos advierte a cada momento que nos alejemos, ¿verdad? De toda especie de mal, de toda doctrina falsa, de todo falso maestro. En primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, el Señor dice, examinadlo todo y retened lo bueno, ¿verdad? Debemos examinarlo todo a la luz de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Entonces, Cristo no vino a abolir la ley. Él dice la escritura que vino a cumplir, a darle su magnificencia, a darle su belleza, a explicarla aún de manera más profunda. Entonces, con esto en mente, ¿verdad? Vamos a entrar, gloria a Dios, al tema y nos vamos a dar cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo utilizó la ley de Dios para hacer justicia en esta escena maravillosa. Y téngalo por seguro, cuando estemos en el tribunal de Cristo, lo que el Señor va a utilizar va a ser su ley para juzgar a su iglesia. Recuerde que lo que va a juzgar el Señor en nosotros son nuestras acciones, lo que hicimos, lo que le ofrendamos a Él, si estuvo bueno o no, pero Él va a usar la palabra. Por eso hay que tener cuidado cómo estamos actuando en este momento, ¿ves? Porque nosotros no vamos a ir con excusas delante del Señor cuando estemos en el tribunal de Cristo, ¿no? Porque la palabra, ¿ves? La palabra que yo os he hablado, esa os juzgará, dice. ¿Ves? Mire qué tremendo. Es experto el Señor en usar la palabra. Entonces vamos a ver en este hermoso tema cómo el Señor va a usar y van a resolverse muchas de nuestras dudas como sucedió conmigo al estudiar este tema maravilloso. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ir citemos la palabra del Señor, déjeme aquí abrir un poco. Juan capítulo 8. Vamos a Juan capítulo 8 porque ese va a ser el pasaje base que vamos a tener ahorita. Gloria a Dios. Juan capítulo 8. A ver, versículo 1 hasta el versículo 11, ¿verdad? Dice la escritura, y Jesús,
se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, aquí usan la ley, ¿ves? Ellos usaron la ley, gloria al Señor. ¿La ley de quién? De Moisés, ¿verdad? Que Dios le dio a Moisés. Dice, la ley, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Pero dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. En este pasaje tenemos esa curiosidad. ¿Qué es lo que escribía el Señor, verdad? ¿Qué es lo que estaba escribiendo? O sea, si él escribió algo, los fariseos y escribas tuvieron que leerlo, porque tampoco dice que Jesús lo borró, ¿va? Sus discípulos también tuvieron que leer lo que Jesús había escrito en el suelo, ¿verdad? Entonces, esa ha sido era una de mis inquietudes, fíjese, amado hermano. Y yo creo que también es una de las suyas, ¿verdad? ¿Qué es lo que escribió Jesús en el suelo? Esto va a ser bonito, a ver. Dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, cuando vemos este pasaje, también es algo que hemos conocido por mucho tiempo, ¿verdad? Y sabemos que no hay ningún hombre en esta tierra que no peque. Pero cuando Jesús le dijo acá, el que esté libre de pecado sea el primero. Ahora se va a dar cuenta cuál era ese pecado que a los escribas y los fariseos les acusaba. Y usted se va a dar cuenta por qué tuvieron la agilidad de desaparecer rápido de ese lugar. Porque la ley iba a juzgarlos a ellos también, a los escribas y fariseos. Fíjese, hermano, por eso, como dicen aquí en Guatemala, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Verdad? Los escribas y fariseos salieron volando, corriendo, se desaparecieron, porque ellos conocían qué es lo que había escrito Jesús y sabían que si se quedaban ellos ahí, ellos tenían que morir, fíjese, hermano. Eso es impresionante cuando yo vi eso en la palabra del Señor. Todos los que estaban ahí con la piedra, ellos iban a morir y la mujer no, ¿ves? La mujer hubiera quedado viva y la mujer tenía que haber apedreado a los escribas y fariseos porque la ley así lo estipula. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Entonces dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, ¿por qué? Porque ellos sabían lo que Cristo había escrito en el suelo. Ellos sabían qué es lo que decía la ley, la Torá, acerca de lo que ellos estaban haciendo. Ellos lo sabían. Dice, acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzándose de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cuando vemos y hemos visto esta expresión, ni yo te condeno, lo que pensamos y hemos siempre mantenido en mente es que como Jesús no tenía pecado, era el único que podía apedrear a la mujer. Pero no es solo eso, fíjese, amado hermano. Jesús no apedreó a la mujer porque la ley no se lo permitía, fíjese, amado, porque Cristo vino a cumplir la ley. Eso es maravilloso, no era porque Jesús eh, definitivamente era un hombre sin pecado, era perfecto, ¿verdad? Sin mancha, no, era porque Jesús estaba cumpliendo al pie de la letra lo que la ley decía en base a este asunto del adulterio. Fíjese, qué maravilloso. Entonces ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este vete y no peques más es lo que el Señor extiende
hacia cada uno de nosotros y siempre lo ha hecho desde el principio, que es la gracia extendida hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, ahorita ya leímos todo el pasaje para que podamos comenzar con la ayuda del Señor. Gloria al Señor. Entonces, leímos ya del versículo 2 al 6, ¿verdad? Donde dice, y por la mañana volvió al templo, y todo el templo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Eso es todo lo que leímos ya, ¿verdad? Vemos cómo los fariseos la traían, ¿verdad? Imagino, tal vez la traían arrastrada, ¿verdad? A empujones. Imagínense la violencia en la cual ellos traían a esta mujer. Entonces, cuando vemos, amado hermano, que vimos al principio, ¿verdad? Sobre que si Jesús había abolido la ley, definitivamente no. Este pasaje muchos lo creen que Jesús vino a cambiar algo y a imponer algo nuevo. Jesús no vino a imponer nada nuevo. Él solo vino a darle la belleza a las escrituras, a profundizarlo más, ¿verdad? Entonces, por eso en este pasaje, en estos prácticamente 11 versículos, el Señor nos enseña cómo Él no ha dejado sin vigencia su ley. Toda su palabra, la suma de su palabra es verdad. Gloria al Señor. La suma de la palabra del Señor es su verdad. Entonces, vemos, amado hermano, que del versículo 2 al 6, vemos cómo ellos traían a la mujer y cuáles eran las intenciones de los fariseos para Jesús, porque ellos querían tenderle una trampa. Ellos le habían informado a Jesús que la ley decía que si encontraban a alguien en acto de adulterio tenía que ser apedreado. Y la ley dice esto, Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 dice, cuando se sorprendiere alguno acostado con mujer casada con marido, ambos morirán. El varón que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel. Entonces vemos que desde ahí, desde que los fariseos y los escribas traían es solo a la mujer ante nuestro Señor Jesucristo, desde ahí los fariseos y escribas ya estaban quebrantando la ley. Desde ahí los fariseos y escribas ya estaban pecando. Fíjense, amado hermano, porque pecado, dice la Escritura, es transgredir la ley de Dios. Y la ley decía que si se prendían a alguien acostado con mujer casada, tanto el varón como la mujer tenían que ser apedreados. Entonces, desde ese momento, ahí, si hubieran llevado a los dos, pues definitivamente estaban cumpliendo la ley, ¿verdad? Pero desde ahí ya estaban bateando, como dicen, ¿verdad? Ya estaban por otro lado los fariseos y escribas. Pero aún sabiendo ellos, la ley, ellos la trajeron, ¿verdad? Ellos la trajeron. Jesús los escuchó, póngase en ese panorama, ¿verdad? Ellos la trajeron y Jesús escuchó todo el relato que los fariseos y escribas dijeron. Jesús prestó atención a lo que ellos decían, pero aún así, amado hermano, en ese momento Jesús hizo algo que para todos ellos fue extraño. Él se inclinó, ¿verdad? Como dice ahí, mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿A quién? Todo esto era para perjudicar a Cristo. Los fariseos querían que Jesús cometiera un error en base a la ley y poder acusarlo. Y así ya quitarle un poquito más de poder, digamos, en cuanto a su testimonio para que él ya no pudiera seguir predicando ni enseñando en el templo. Pero vemos que Jesús hizo algo extraño para ellos, ¿verdad? Dice que él, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. Me imagino que para ellos, dijo Jesús, no nos está poniendo atención, ¿verdad? Jesús no le importa, ¿verdad? Me imagino que empezaron a pensar los fariseos, ¿verdad? Dice que él se agachó y comenzó a escribir en el polvo con su dedo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Verdad? ¿Por qué Jesús lo hizo? Pero nosotros cuando ya comenzamos a comprender lo que la ley de Dios establece, no nos va a parecer extraño lo que Jesús hizo en ese momento, fíjese, amado hermano. Y lo vamos a ver. Números 5:23. Vamos a citar, no voy a perder ese pasaje de, de Juan, pero vamos
a número 5, lo vamos a buscar acá, todo el capítulo 5 de Números. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Números capítulo 5, del 11 hasta el final, lo que trata ahí es la ley sobre los celos. No crea que Jesús por gusto se agachó a escribir en tierra o porque se le ocurrió hacer algo diferente. No, Jesús no hizo nada diferente. Él hizo lo que la ley dice. Fíjese ahora. Porque este era un caso de adulterio, ¿verdad? Y como no había marido, podría ser un caso de celos. Entonces Jesús lo que empezó a hacer es apelar a la ley de los celos, que está en Números capítulo 5, versículo 11. Pero el versículo 23 dice, entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo, las borrará con las aguas amargas. ¿Ves? Pues vamos a leer un poco sobre esta ley de los celos para que podamos comprender un poco más. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él el espíritu de celos, ¿sobre quién? Sobre el marido, ¿verdad? Y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae la memoria del pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa un vaso de bar. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiese en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Fíjese, ¿de dónde tomó el sacerdote ese polvo? Del suelo, ¿verdad? Entonces, cuando leemos ahí, ¿verdad? Y podemos ver, vamos a ver, versículo 19. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldiciones. ¿Ves? Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Entonces viene el versículo 23. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Ahora bien, regresemos a nuestro pasaje. Hemos sorprendido a esta mujer en el acto de adulterio. No traían al hombre. El marido no estaba ahí. El marido de la mujer no estaba ahí. El único que podía presentar, digamos, esa acusación era el marido, ¿verdad? Pero, pero no estaba. Jesús escuchó lo que ellos dijeron. Entonces Jesús analizó todo lo que le habían dicho y comenzó, pienso, ¿verdad? Jesús a pensar en la ley de Dios. ¿Qué es lo que dice? Comenzó digamos, a ver lo que Números dice, ¿verdad? El libro de Números, capítulo 5, decía. Entonces, cuando Jesús se inclinó a tierra, es lo que dice, por ejemplo, versículo 16. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote el agua santa en vaso de barro. Tomará también el sacerdote el polvo que hubiese en el suelo del tabernáculo. Versículo 23. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo. ¿Qué es lo que Jesús empezó a escribir? ¿Qué es lo que Jesús empezó a escribir en el suelo? Que los fariseos y escribas sabían, ¿verdad? Porque aquí no estamos adivinando, ¿verdad? No estamos especulando, estamos usando lo que
Dios nos dejó de información en las Escrituras. ¿Qué es lo que empezó Jesús a escribir? Podemos decir acá, Jehová te haga maldición y secación en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga, que tu vientre se hinche. ¿Ves? Eso es lo que estaba escribiendo en el suelo. Una de las cosas que escribía, ¿ves? Comenzó a escribir, sí, esas maldiciones escritas ahí, ¿verdad? Que al final, si hubiera sido legal lo que los fariseos estaban haciendo, Jesús hubiera tomado del polvo donde él escribió y echado del agua, ¿verdad? Como dice acá, del agua que estaba, tomarás del agua santa en un vaso de barro y ese polvo que recogió del tabernáculo que él estaba en el templo lo hubiera echado en el agua y se lo hubiera tomado a la mujer, porque Jesús venía a cumplir la ley, pero Jesús solo lo escribió, porque él empezó a apelar lo que los fariseos estaban diciendo de Deuteronomio capítulo 22, que si alguien se había encontrado en causa de adulterio tenía que ser apedreado, así quitarás el mal de tu campamento. Pero como Jesús no vio al varón que la mujer se había acostado, entonces Jesús comenzó a usar otro pasaje de la ley que era Números capítulo 5, fíjese, amado hermano. Esa es una de las cosas que Jesús escribió en el suelo. Ahora ya podemos comprender qué es lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo ahí. No es que estaba ignorando, Jesús estaba comenzando a usar la ley de Dios. Gloria sea su nombre, amén. Entonces, amado hermano, hay otro detalle en este asunto, que para que alguien sea acusado en ese tiempo de adulterio tenía que hacerlo uno o dos testigos que realmente presenciaron el mismo acto, que encontraron a la mujer en el mismo acto, uno o dos testigos. Ellos tenían que ser los primeros, fíjense, de arrojar la piedra. Ellos tenían que ser los primeros en acusar. Pero cuando vemos era una multitud grande y no puede ser que toda la multitud había encontrado pasado en el mismo momento que la mujer estaba en el acto, ¿verdad? No puede ser posible eso, ¿verdad? Eso todo era un plan, como leímos ahí, para hacer caer a Cristo, ¿verdad? Para encontrarle una manera de acusarle. Entonces vemos que en la instrucción que leímos en Números capítulo 5 de los celos, que está escrito ahí, del versículo 11 en adelante, se puede ver cuál era la maldición de la ley sobre ese adulterio, ¿verdad? ¿Cuál era la sentencia sobre la cual se escribía en ese pergamino que el sacerdote escribía? ¿Cuál era la sentencia? Entonces Jesús lo que estaba escribiendo en el suelo eran esas maldiciones que la mujer tenía que afrontar si era cierto. ¿Y cuál era la sentencia también? Era lo mismo que estaba para nosotros como hijos de Dios ahora, pero antes no lo éramos. El acta de decretos que había en contra de nosotros. En ese acta de decreto estaban las maldiciones a causa de la cual nosotros habíamos desobedecido siempre la palabra del Señor y estaba la sentencia, ¿ves? La sentencia que la ley imponía por ser pecadores. Y eso es lo que Cristo vino a redimir. Y es lo que Cristo hizo en este mismo acto, fíjese, amado hermano. Nos extendió gracia, su misericordia, gloria al Señor. Entonces, el versículo 23, vamos a leer, el sacerdote pondrá estas maldiciones por escrito y las frotará en agua amarga. Entonces, los acusadores de esta mujer, ellos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando porque ellos querían hacer caer al maestro. Ellos estaban tan cegados que no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y no se dieron cuenta de lo que Jesús estaba haciendo, ¿verdad? Porque realmente lo que se tenía lo que Cristo estaba escribiendo en el suelo se tenía que escribir en un pergamino, ¿verdad? Como está en Números capítulo 5. Pero los fariseos no se estaban dando cuenta que Cristo estaba apelando a la ley, ¿verdad? Estaba apelando lo que decía Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Los fariseos estaban diciendo la mujer era culpable y tenía que morir, pero Jesús, gloria al Señor por eso, Jesús juzga con justo juicio. Es, él estaba juzgando con justo juicio, que aunque él no estaba diciendo nada, ¿verdad? Él no estaba diciendo nada, no dijo nada, amado hermano. Si se da cuenta ahí, Jesús no dijo nada, solo escuchó, se inclinó y empezó a escribir.
pero él estaba ya juzgando con justo juicio, porque él ya estaba apelando, ¿verdad? A un caso de sospecha, porque en Números capítulo 5, versículo en 11 en adelante, es un caso de sospecha, porque dice que el marido si sospechare que su mujer había sido amancillada, o hubiese amancillado, o tuviera, eh, digamos, ¿cómo se le puede decir? Sí, sospecha, va, que el marido está sospechando, yo creo que mi mujer me está engañando, va. Yo siento que mi mujer me engañó, tengo ese presentimiento. Entonces yo voy a apelar a esa ley de los celos, ¿verdad? Entonces Jesús lo que estaba apelando era una ley de sospecha sobre, sobre los celos. Fíjese, amor, hermano. Aunque él no estaba diciendo nada y los fariseos ni cuenta se estaba dando de lo que Jesús estaba haciendo, ¿ves? Dios es bueno, amado hermano, y para siempre es su misericordia. ¿Por qué razón Jesús estaba haciendo esto? ¿Verdad? ¿Por qué lo estaba haciendo? Nuestro Señor Jesucristo, él definitivamente pudo discernir los pensamientos y las intenciones de los fariseos, ¿verdad? Pero también pudo discernir que los testigos, ¿verdad? Que estaban siendo, acusando a la mujer, lo que ellos estaban diciendo no era muy creíble. Para Jesús no era muy creíble. Jesús no se dejó impresionar por la primera, digamos, acusación que ellos estaban haciendo, ¿no? Jesús sospechaba de ellos, porque Jesús fue tan humano como nosotros, hermano, se hizo como hombre, pero él cumplía la ley, él tenía la palabra en su mente, en su corazón, porque él decía, yo no hablo nada de mí mismo, yo hablo lo que el Padre me mandó a decir. Jesús hablaba lo que el Padre decía, ¿verdad? Entonces, el Señor empezó a llevar el caso de una manera muy, muy impresionante, con un justo juicio, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces los fariseos tenían otra intención. Cuando vieron que Jesús no reaccionaba a eso, ellos empezaron a lanzar también palabras, ¿verdad? La ley del Señor, porque miren que en este tiempo final, muchos utilizan la ley de Dios o las escrituras para su antojo, para su propia voluntad, no para hacer la voluntad del Padre. Utilizan las escrituras para, eh, ¿cómo puede decirse? Manipular a mucha gente. Y la gente que es manipulada es la gente que no lee las escrituras, amado hermano. No las lee. Por eso ellos no pudieron manipular a Cristo, porque Cristo sí la sabía. Me imagino que la sabía de memoria, ¿va? Toda la ley del Señor, ¿verdad? Porque Él era la palabra, ¿va? Él era el verbo. Entonces vemos, amado hermano, que la mujer estaba en un gran problema, ¿verdad? Y los fariseos estaban usando a esta mujer para hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos estaban dispuestos, mire, los fariseos estaban dispuestos en incluso hasta matar a la mujer para hacer caer al Mesías, amado hermano. Ellos estaban dispuestos a todo. Si Jesús hubiera dicho apedréanla, ellos la apedrean con tal de acusar a Cristo. Estaban dispuestos a todo, amado. Pero vemos que él se agachó y comenzó a escribir en el suelo. ¿Eh? Él empezó a escribir ahí. Entonces ellos dijeron esto, dice la escritura, versículo de Juan capítulo 8, versículo 6, dice, ellos dijeron esto para tenderle una trampa, para que pudieran tener, ¿viste la versión lo que dice? Para que pudieran tener base y acusarle. Pero entonces Jesús se agachó y comenzó a escribir en el polvo con su dedo. Entonces, ¿cuál era la trampa, amado hermano? Vemos otra pregunta acá. ¿Cuál era esa trampa que los fariseos querían tenderle a Jesús? ¿Verdad? ¿Cuál era esa trampa? Que esa pregunta les quede ahí por el momento. Entonces, cuando vieron ellos que Jesús se agachó y empezó a escribir, ellos empezaron a presionarlo. Ellos empezaron a presionarlo, vemos en el versículo 7 y 8, como insistieron, ¿verdad? En preguntarle, porque Jesús estaba a escribir. ¿Verdad? Entonces dice, insistieron en preguntarle. Y entonces Jesús se levantó y les dijo, el de ustedes que esté sin pecado sea el primero en arrojarle una piedra. Y nuevamente dice que se inclinó a seguir escribiendo en tierra. Mire, mire qué maravilloso, amado. Entonces vemos algo muy importante. Los testigos que presenciaron el acto de adulterio eran los primeros que deberían apedrear a la mujer y al hombre.
¿verdad? Eran los primeros. Eso lo podemos ver, amado hermano. Aquí estos versículos son los que ya vimos, ¿verdad? Esto lo podemos ver en Jeremías capítulo, vamos a ver, permítame acá. Vamos a Deuteronomio, capítulo 17, versículo 7. Esto no lo puse aquí, creo, amado hermano. A ver. Deuteronomio, capítulo 17, versículo 7. Dice en la escritura, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Pero vamos a leer un versículo antes. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Verdad? La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal en medio de ti. Dice, amado hermano. Así quitarás el mal en medio de ti. Entonces los primeros que tenían que apedrear a la mujer eran los 2 testigos. Después de los 2 testigos ya podían apedrear a los demás. Pero en este caso vemos que no estaban los 2 testigos, ni 2 ni 3. Si hubieran llevado un testigo, tampoco hubiera sido efecto el cumplimiento de la ley. Jesús les hubiera dicho que no, porque solo es un testigo. Pero en este caso ni un testigo llevaron. Entonces, imagínense, amado hermano, ya los fariseos llevaban 2 transgresiones de la ley. Primero, estaban incumpliendo porque no llevaron al hombre que se amancilló con esa mujer, ¿verdad? Solo la llevaron a ella. Primera transgresión. Segunda transgresión, no llevaban los testigos. Entonces ellos no eran dignos, digamos. No eran nadie, no eran nadie para poder tirar la piedra, porque ya habían transgredido la ley con esos 2 versículos. Entonces ya vamos viendo cuando dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Verdad? Entonces la conciencia de ellos comenzó a acusarles. ¿Por qué razón? Porque empezaron a pensar lo que la ley decía y todo lo que quebrantaron de la ley, ¿verdad? Entonces, la pregunta es ¿por qué el hombre no fue llevado también junto con la mujer? ¿Por qué no fue llevado, amado hermano? Si la escritura dice que los 2 tenían que ser llevados delante y ser apedreados, no solo la mujer, ¿verdad? Volvemos a citar Deuteronomio 22, ambos, el hombre y la mujer, con que se acostó, morirán, de forma que quitarán tal perversidad de Israel. Levítico capítulo 20, versículo 10. Creo que aquí me salté un poquito. Gloria a Dios. Aquí está. Levítico 20:10 dice, y el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. Esa es la ley. Lo dice tanto Deuteronomio como Levítico. Tenían que estar los 2. La ley de Dios especifica que ambos deberían morir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la trampa que los fariseos le estaban tendiendo a Jesús? La trampa era que estaban obligando a Jesús decir que apedrearan a la mujer, aunque el hombre no estuviera ahí, ¿verdad? Aunque no estuvieran los 2 testigos, ¿verdad? Esa era la intención de los fariseos. Mire la presión que estaban haciendo. Si Jesús hubiera dicho apedréenla, Jesús hubiera pecado, fíjese, amado hermano. Entonces Jesús no hubiera sido el cordero que quita el pecado del mundo. Con solo eso que hubiera hecho Jesús, Jesús no hubiera sido apto para el sacrificio en la cruz, pero Jesús era perfecto en todo, ¿verdad? Ya había venido imagínense, ya llevaba tiempo de haberse discutido con Satanás en el desierto y Jesús escrito está, escrito está y escrito está. Lo más, Lo escrito está que utilizó Jesús en contra de Satanás fue el libro de Deuteronomio. Fíjese, amado hermano, ahí puede encontrar usted en el libro de Deuteronomio, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, eso le servirás. Cristo usó la ley para poder ser vencedor en las tentaciones que Satanás le hizo. No iba a caer con estos fariseos, ¿va? Jesús ya estaba entrenado desde el desierto.
Pero esa era la trampa que los fariseos querían. Ellos querían que Jesús quebrantara la ley. Podemos preguntarnos también dónde estaban esos dos testigos también, ¿verdad? ¿Dónde estaban? Porque ellos eran los primeros que tenían que lanzar la piedra, tenían que hacer justicia, ¿verdad? Los dos testigos no estaban. Entonces podemos ver en el pasaje de Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de dos o tres testigos. No se le dará la muerte por la declaración de un solo testigo. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo el Señor iba a resolver esto? ¿Verdad? ¿Cómo el Señor iba a tratar de salir de este conflicto que los fariseos le estaban poniendo? ¿Verdad? Porque los fariseos estaban usando las escrituras, al igual que Satanás, ¿verdad? Pues Satanás cuando viene en contra del pueblo del Señor va a usar las escrituras. Por eso dice, tendrán la apariencia de la piedad. Por eso, amado hermano, digo, preguntará, ¿qué tiene que ver esto con el tema profético? Bien, tiene mucho que ver, amado hermano, porque en este tiempo final Satanás va a tratar de torcer las escrituras siempre con mayor fuerza y va a atacar a la iglesia del Señor con las escrituras tergiversadas. Por eso, amado hermano, le he insistido un poco de leer bastante la Biblia, para que cuando venga la tentación de esa manera, hombres con apariencia de piedad, nosotros podamos decir, escrito está y escrito está. Bendito sea el nombre del Señor. Es tema profético. Si no sabe palabra, usted va a ser de los muchos engañados. Dios no lo quiera, ¿verdad? Y engañarán a muchos, dice. ¿Sí? Mateo 24. Entonces, ellos querían atrapar al maestro, amado hermano. Querían acusarle de algo, ¿ya? A sacarle a reducir el pecado si Jesús hubiera caído. Pero gracias a Dios, Jesús no cayó en pecado, amado hermano. Entonces vemos algo nuevamente muy importante. ¿Cuál era la otra trampa que ellos querían realizar? ¿Verdad? Ellos querían que Jesús diera la orden de matar a esa mujer, cuando realmente no se podía. ¿Por qué razón? Pues recordemos que el Imperio Romano ejercía autoridad sobre ese tiempo, sobre el pueblo de Israel. Nadie podía hacer nada sin antes, digamos, estar sujetos a las leyes romanas, ¿verdad? Nadie podía hacer nada. Entonces, el pueblo de Israel, aunque quería ejercer la ley de Dios, en ese momento de apedrear a una mujer, no podía hacerlo sin el consentimiento de Roma. Si ellos lo hacían de esa manera, habían violado la ley romana y todos ellos tenían que irse presos o haberlos matado, ¿verdad? Entonces, una de las trampas que querían ponerle a Jesús es que Jesús dijera, bueno, apedréenla, para después acusarle de su pecado e ir ante Pilato, digamos, ¿verdad? Y que decirle, mira, Jesús mandó a matar ahí, no pidió permiso, entonces hubieran ido a traer a Jesús y arrestarlo. Ellos querían tenderle una trampa al maestro. Fíjese que este tratado de Sanedrín dice, algo más de 40 años antes de la destrucción del templo, el poder de aplicar la pena capital fue quitada de los judíos. Los judíos, aunque tenían la ley de Dios y la ley de Dios tenía que ser aplicada incluso para darle muerte a alguien, ellos no tenían el poder de hacerlo sin antes haberle pedido permiso a la ley de Roma. Entonces Jesús sabía muy bien eso también. Los fariseos también lo sabían. Ellos no podían hacer nada. Entonces, también dice Juan, capítulo 18, versículo 31. Le replicó Pilatos, pues tomadle vosotros, dice, y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido matar a nadie. Esa potestad es tuya. Ya se da cuenta. Los fariseos no eran tontos, ellos lo sabían. Ellos sabían que no podían, aunque quisieran haber matado a esa mujer, aunque digamos así, entre comillas, si hubiera sido verdad, ellos no habían podido matar a la mujer porque hubieran tenido problemas con Roma. Porque aquí ellos lo están diciendo, a nosotros no nos es permitido matar a nadie. Esa potestad es tuya, le están diciendo a Pilatos. Solo Pilatos tenía la orden, ¿verdad? Como gobernante de ahí, tenía el poder de dar la orden a quién matar y a quién no. Nadie más podía hacerlo. Qué tremendo, era una de las trampas también
que querían hacer caer a Jesús. Mire qué tremendo. Se da cuenta cómo en ese momento se están usando los medios, las leyes romanas, las escrituras, para hacer caer a Jesús. No digamos a la iglesia del Señor en este tiempo. Cómo el enemigo quiere hacer caer a mucho pueblo del Señor en apostasía usando las escrituras, incluso las leyes estatales de cada país, para hacer caer a la iglesia del Señor. Créame, amado hermano, que estamos entrando en un tiempo muy peligroso, que la guerra va a ser palabra por palabra. ¿Sabe cómo lo veo de esta manera, amado hermano? Nosotros como iglesia del Señor vamos a entrar a las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto. Ay, qué tremendo. Las tentaciones que Jesús tuvo en el desierto. Y Jesús nos enseñó a cómo restaurar esas tentaciones con la palabra. No solo con la palabra, con el ayuno. No solo con el ayuno, con la oración. Jesús nos ha dejado el camino para este tiempo final. Lo que pasa es que Satanás ha venido a cegar el, el entendimiento de muchos hijos de Dios. Por eso en este ministerio, amado hermano, démosle la gloria al Señor, porque tanto nuestro pastor y como los demás hermanos que predican y dan enseñanzas en el WhatsApp y todo, el Señor está dando revelación de su palabra para que nuestro entendimiento esté bien despejado y podamos discernir con quién estamos tratando en este tiempo final. Así como Pablo y Silas, sabía Pablo con quién estaba tratando cuando estaba esta mujer de un espíritu de adivinación queriéndolo hacer caer a él también en negociaciones ilícitas. Pablo sabía con quién estaba tratando, ¿ves? Y Pablo echó fuera ese espíritu, ¿verdad? Estamos en un territorio muy hostil ahora en este tiempo, amado hermano. Dios nos guarda y nos protege siempre, pero estamos en un territorio muy hostil, como dice la Escritura. Iglesia del Señor, yo sé dónde moras. Yo sé dónde moras, ¿ves? Así dice el Señor, donde Satanás tiene su trono, dice. Imagínese dónde estamos morando, amado hermano. Santo Dios, digo, donde Satanás tiene su trono, ¿eh? Pero estamos resguardados, dice, amado, por la sangre del Cordero, ¿verdad? Los que han nacido de Dios, el maligno no los toca, dice. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos una protección divina, siempre y cuando seamos fieles. Porque si somos infieles, salimos de la protección divina que Dios ha establecido a cada uno de nosotros, ¿verdad? Si usted desobedece o yo desobedezco, pues obviamente perdemos esa protección. Pero si estamos en el lugar exacto, que es en el santuario que Dios nos ha hecho, Dios nos va a proteger siempre. Tu pleito, dice, yo lo pleitearé. Tu pleito, yo lo pleitearé. Gloria al Señor. Entonces ya vemos las dos trampas, ¿verdad? Que los fariseos querían ponerle a Jesús para que él pecara y para que él acusara y incluso para que Roma lo arrestara, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces vemos que el propósito de ellos era ponerle una trampa, ¿verdad? Ellos sabían que, amado hermano, que si alguien acusaba a alguien con calumnias, ¿verdad? La misma ley los iba a juzgar siempre a los que estaban acusando. Entonces también vemos que la mujer y la ley tendría vigencia en este momento si todo lo que los fariseos hubieran hecho fuera legal, ¿verdad? Si hubiera sido legal, obviamente tenía todo el derecho de apedrearla. Pero recordemos que el Imperio Romano tenía bajo dominio al pueblo de Israel en ese tiempo. Había muchas cosas que ver en ese momento, ¿verdad? Pero Jesús ya lo sabía. Jesús conocía el corazón de cada uno de ellos. Dice. El Deuteronomio capítulo 19, versículo 16 dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él rebelión. Y aquí vamos culminando ya este estudio. Es maravilloso cómo Jesús usó la ley. Los fariseos actuaban como testigos, pero eran testigos falsos, fíjese, amor. Ellos eran testigos falsos. Entonces la ley del Señor, la ley de Dios se establece acá. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él rebelión, las dos personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor.
en presencia de los sacerdotes y de los jueces que estén en funciones. En este caso, solo había una, ¿verdad? Solo estaba la mujer. Entonces dice el versículo 18, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, mire qué maravilloso la palabra del Señor, les impondrá a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Aquí se nos aclara la vista, amado hermano. Los fariseos eran testigos falsos que estaban dando una calumnia, porque Jesús había sospechado solamente sobre la ley de los celos sobre la mujer, porque Jesús tampoco estuvo presente en el acto de adulterio, ni sus discípulos. Jesús estaba enseñando en el templo, pero los fariseos supuestamente ellos vieron el acto de adulterio, pero vemos que ellos actuaron en ese momento como un testigo falso. ¿Y cuál era la sentencia que los fariseos y escribas exigían sobre la mujer? Hay que apedrear a la mujer, hay que apedrearla, hay que matarla. Pero la escritura dice, les impone, si hay un testigo falso y está calumniando sobre alguien, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces desde el más viejo de los ancianos comenzó a irse uno por uno, a modo de que se quedó vacío el lugar. Nadie estaba acusando a la mujer. ¿Por qué razón? Porque a los fariseos y escribas les dio miedo, porque comenzaron a leer lo que Jesús había escrito. Fíjese, esto es lo que había mostrado anteriormente, déjeme buscarlo, fíjese, antes de avanzar acá. Jeremías 17:13. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan quedarán confundidos, los que de ti se alejan. Oiga bien esto, en el polvo de la tierra serán escritos porque han abandonado al Señor, vena de aguas vivas. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Vemos claramente que cuando ellos le insistían a Jesús de que qué pensaba de lo que le estaban presentando, Jesús se levantó y fue cuando les dijo, ¿verdad? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra, y se agachó y volvió a escribir. Entonces lo que volvió a escribir es lo que está en Jeremías 17. Lo volvió a quitar, ¿verdad? Para que lo volvamos a leer. Lo que volvió a escribir fue Jeremías 17:7. La mano de los testigos será la primera contra él. Es Jeremías, perdón, amado hermano. Son iguales las imágenes. 17:6. Ay, perdón. Déjenme ver aquí, amado hermano. Perdón, aquí está. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan quedarán confundidos. Los que de ti se alejan, en el polvo de la tierra serán escritos. Cuando Jesús se volvió a agachar y volvió a escribir, dice, lo que empezó a escribir fue lo que dice acá. Los que de ti se alejan en el polvo de la tierra serán escritos porque han abandonado al Señor. Jesús no sabía los nombres de los fariseos, pero imagino escribir, va, los fariseos y escribas, empezó a escribir ahí, Jeremías 17:13, y empezó a escribir. Entonces, los fariseos empezaron a leer lo que Jesús había escrito, amado hermano, ¿verdad? Empezó a leer, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de lo que Jesús estaba escribiendo en base al profeta Jeremías, ellos entendieron que todos habían actuado como un testigo falso y hubieran acusado falsamente a su hermano. Ellos empezaron a acusar falsamente a esta mujer. Entonces, ellos comprendieron que al verse ya descubierto su corazón sobre los pecados que habían cometido, cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ellos entendieron que se había revertido los papeles, porque como habían acusado falsamente a su hermano, en este caso a esta mujer,
Entonces la sentencia que pretendían ellos para ella, dice, le impondrás a ellos la sentencia que pretendía para la otra persona, de ese modo limpiarás el mal que hay en medio de ti. Entonces, la mujer tenía la autoridad divina, dice, de poderse haber levantado y agarrar muchas piedras y tirársela a todos ellos para matarlos, porque como ellos actuaron como testigos falsos, el papel se revertió. Entonces, al, los que debían ser apedreados eran los fariseos y escribas, porque era el mal que había en medio del pueblo, fíjese, amado hermano. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible lo que los fariseos se les fue por tratar de acusar al maestro. La misma ley los acusó a ellos, porque ellos mismos actuaron falsamente. En este caso, amado hermano, vemos también lo que dijo Jesús. Volvamos a Juan. Vamos a ir culminando, amados hermanos, con la ayuda del Señor. Dice la escritura acá, vamos a ver, el que de vosotros esté sin pecado. Ya llevaban como 3 o 4 pecados encima, ¿verdad? No llevaban 2 testigos, no llevaban al hombre que adulteró con la mujer, ¿verdad? No, testigos falsos, calumnia, mentira. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces inclinóse de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Jeremías 17:6. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno comenzándose desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, ¿verdad? Vemos, amado, que el único que tenía la autoridad para señalar culpable a esta mujer era el marido, ¿verdad? Él era el único varón que tenía la libertad respaldada por la ley de Dios, hacer que esa mujer bebiera las aguas de amargura que prescribe la ley en Números capítulo 5, versículo 11, la ley de los celos, ¿verdad? Porque Jesús apeló a esa ley. Jesús solo necesitaba en ese preciso momento a que el marido apareciera para iniciar un juicio. Fíjese, amado hermano. Jesús solo, dice, la mujer se quedó sola con Jesús, pero Jesús también estaba esperando a ver si parecía el marido, ¿ves? Porque Jesús juzga con justo juicio. Jesús ya tenía la sentencia escrita en el polvo de las aguas amargas, que se le hinchara el vientre. ¿Ves? Jesús ya tenía la sentencia ahí. Solo estaba esperando que el marido, el único que le daba la validez a la ley, digamos así en este caso, se presentara para hacer la acusación. Pero no apareció, no apareció, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? A veces me pongo a pensar, ¿verdad? Esto ya es algo propio, mi pensamiento, no es de la Biblia, es mío. Que digo, me puse a pensar un día, ¿será que esta mujer sí estaba adulterando o no lo estaba? ¿O solo agarraron a esta mujer al azar y se la llevaron así, ¿verdad? O ella no estaba adulterando, ¿verdad? Porque salió libre, ¿verdad? Eso es mi pensada, ¿verdad? Es mi imaginación, pero eso ya cada quien lo analiza, ¿verdad? Pero entonces vemos que no apareció el esposo que tenía el derecho legal para hacer esa acusación, ¿verdad? Entonces dice que entonces Jesús se quedó solo con ella, ¿verdad? Ella se quedó con Jesús, pero Jesús tampoco rompió la ley del Señor. Jesús no la podía apedrear tampoco, ¿verdad? En este caso, utilizan mucho que Jesús cambió la ley ahí, ¿verdad? Porque dicen, bueno, si Jesús lo sabe todo, él era el único que podía apedrear a la mujer, porque adulteró, porque Jesús no tenía pecado. No, no fue por eso, amado hermano. Jesús estaba sujeto a la ley del Padre. Y recuerde que la Escritura dice que por 2 o 3 testigos
que presenciaron el acto. Jesús no estuvo en presencia de ese adulterio. Jesús no estaba en ese lugar. Por lo tanto, Jesús tampoco podía funcionar como testigo, porque Jesús no estuvo ahí. ¿Ves? Si Jesús hubiera acusado a la mujer y la hubiera apedreado, hubiera faltado a la ley de Dios, porque la escritura dice, en presencia de dos testigos, no solo uno. Si Jesús, porque la mujer se quedó solo con Jesús, si Jesús la hubiera acusado, no hubiera tenido validez, porque Jesús hubiera quebrantado la ley, pero Jesús no quebrantó la ley, Él vino a cumplir la ley. Mire qué maravilloso nuestro Señor Jesucristo, cómo nos enseña, amado hermano. Gloria al Señor. Para mí, este pasaje es una obra maestra de nuestro Señor Jesucristo, tanto como de sabiduría y de conocimiento en el cumplimiento y en el manejo de la ley de Dios. Dice este pensamiento, la propia Torá hace todas las disposiciones para asegurar que se haga justicia por medio de un justo juicio. Si los hombres antes de emitir algún juicio sopesaran sus argumentos en base a la ley de Dios, tendrían primero cuidado de conocer todos los pasajes de la ley referente al juicio que desean emitir. Amado hermano y hermana, vamos a avanzar acá. Amado hermano y hermana, nosotros no tenemos ni el derecho de juzgar a nadie por un pecado que cometió. Y si queremos juzgar el pecado que alguien cometió, debemos analizar todo lo que las escrituras dicen sobre ese asunto antes de emitir un juicio. Y si revisamos los pasajes de acuerdo a eso que está sucediendo, vamos a encontrar que nosotros hemos quebrantado la ley y la hemos transgredido. Por lo tanto, no tenemos ni la autoridad, ni siquiera de tener el más mínimo impulso de recoger una piedra y tirarla a un hermano, porque nosotros hemos quebrantado la ley del Señor en un punto. Y eso no te hace, ¿verdad? No te hace válido para emitir un juicio contra alguien. Dice que encontré algo, un pensamiento ahí, se lo voy a leer. O sea, creo que aquí lo tengo. Vamos a ver. Dice acá, Yeshua rechazaba muchas de las tradiciones impuestas por el hombre. En ocasiones usó algunas de estas tradiciones en contra de ellos mismos. Según la alajá de Qumran, encontrada en el rollo del Mar Muerto, nadie, escuche bien esto, qué bonito, nadie que a sabiendas haya violado una sola palabra de los mandamientos puede ser considerado un testigo confiable en contra de su prójimo, hasta tanto sea considerado nuevamente apto para regresar a la comunión plena junto a los demás. Mire qué maravilloso este pensamiento, y esto me hace pensar a mí. Nadie, ni usted ni yo, podemos, amados hermanos, ser testigos confiables, o sea, andar juzgando a otro, porque hemos quebrantado un punto de la ley, ¿verdad? Más de algo desobedecimos de la palabra hoy, más de algo desobedeceremos de la palabra mañana, si Dios lo permite, porque somos imperfectos en eso, estamos tratando la manera de al Señor y seguir sus instrucciones, pero siempre quebrantamos más de algo. Entonces no somos aptos de andar juzgando a nadie. Lo que sí Dios nos dice es que podemos exhortar a otros. Si alguien se ha caído, nosotros tenemos que levantarlo, ¿verdad? Darle ánimo. Si alguien cayó en pecado y se alejó, no reprocharle lo que hizo, sino que animarlo para que se vuelva al Señor, porque no somos aptos, fíjese, amado, ¿no? Gloria al Señor. Entonces vemos algo muy importante, que la gracia de Dios se evidenció al final. Vete y no peques más. Ese vete y no peques más no quiere decir que Jesús vino a implementar algo nuevo y, y, y dejó inactiva la ley, no. Ese vete y no peques más, Jesús lo usó con todo derecho, porque él manejó la ley de Dios e hizo un justo juicio en contra de la mujer. Incluso Jesús mismo se aplicó
la ley a sí mismo y la obedeció y la siguió al pie de la letra, por lo cual no hubo ninguna alteración ni pecado en Cristo Jesús en este asunto. Más bien el Señor lo que nos muestra en este pasaje, amado hermano, que Él va a utilizar hasta el último recurso de las Escrituras para que nosotros podamos tener tiempo para poder arrepentirnos y convertirnos al Señor en este tiempo que es tan corto, amado hermano, que es tan peligroso. Pero el Señor nos dice en esta hora, amado hermano y hermana, vete y no peques más. Alabado sea su nombre. Que esta sea la conclusión de este mensaje, amado hermano, y para toda la semana. Amado hermano y hermana, para ti y para mí, el Señor nos dice, vete y no peques más. Gloria al Señor. Así que sea de bendición este mensaje y le doy gracias al Señor por la oportunidad que me dio y la confianza de nuestro pastor Luis y nuestra hermana Silvia para esta noche y que esto sea refrescante para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermano Estuardo Revolorio, por este precioso mensaje de la palabra de Dios. Siempre el Señor nos está hablando, por eso es importante escuchar los estudios bíblicos, no una vez, sino más de una vez, hermano, y ser misericordiosos, como nos explicó el hermano Estuardo. Tenemos que ayudar a aquellos hermanos que han caído en pecado, no terminarlos de hundir, sino agarrarlos en el nombre de Jesús Nazaret, levantarlos en el nombre de Jesús Nazaret, ayudarlos a que puedan reconciliarse con el Señor, para que puedan volver, porque Jesús nos está esperando a todos con los brazos abiertos. No quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Así que yo no sé cuál es tu situación, tu vida, solo Dios la conoce. Para todas aquellas personas que van a escuchar esta grabación en diferido, no sé por lo que tú estés pasando, quizás no has podido, todavía estás en pecado, pero amas a Dios, quieres regresarte a Él, hazlo, Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Si necesitas oración, comunícate con este ministerio Señales Antes del Fin, vamos a orar por ti, te vamos a ayudar, te vamos a guiar para que regreses al redil. Esa ovejita perdida, el Señor la está llamando para que regrese a su redil, porque nosotros somos de Jesús, del Señor, somos una familia en Cristo Jesús, y acá estamos para ayudarte, para apoyarte, para orar por ti en lo que tú necesites. Amén. Si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón, para aquellas personas que quizás han escuchado este mensaje, pero no saben cómo hacer para poderse acercar a Dios, qué es lo que tienen que hacer. Repite conmigo esta sencilla oración, pero hazlo de todo corazón, porque Jesús te está escuchando. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios y te aconsejamos que busques una iglesia de sana doctrina y te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es, familia. Tenemos que buscar al Señor, santificarnos y consagrarnos, ¿ok? Porque Él es santo y sin santidad nadie lo verá. Vamos a orar para cerrar este tiempo maravilloso que hemos tenido, este estudio bíblico, y nos quedamos posteriormente un tiempo para preguntas y respuestas. Amén. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro hermano Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría,
Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Gracias por habernos acompañado. Que Dios me los bendiga ricamente.